Gobierno del Estado y Secretaría de Cultura presenta Artisteando. Únete a esta aventura dentro del mundo de las artes visuales, la música, el teatro y mucho más. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más de Artisteando. El día de hoy con nuestro amigazo Joaquín Pineda. ¿Cómo estás el día de hoy, Joaquín? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, te agradecemos nosotros que hayas venido. Almadani, ¿cómo te trata el día? Muy bien, estoy súper emocionada de platicar contigo porque vamos a estar platicando de lo que es la literatura, una corriente de las artes que da apertura a algo que me gusta mucho, que es el teatro, que es el teatro musical, que, fíjate, yo de niña me fascinaba leer y mi lugar favorito para visitar eran las bibliotecas. Mi papá nos ponía de opción, ¿quieren ir por nieve o quieren ir a la biblioteca? Y elegíamos biblioteca. Entonces estoy muy emocionada de aprender de ti, de tu historia y de cómo toma lugar la literatura, cómo ves el panorama aquí en Baja California y tu recorrido. Entonces muchas gracias por estar aquí. No, y gracias a ustedes por invitarme, y se me hace bien interesante el punto que mencionas acerca de cómo te daban esa opción, ¿no? ¿Quieres nieve o quieres biblioteca? Porque creo que lo más importante de acercarse a la literatura es precisamente como el perderle el miedo a los libros, por llamarlo de algún modo. Hay una historia, no tiene mucho que ver con literatura, pero me parece importante de todos modos, que es del astrofísico Neil deGrasse Tyson, que menciona él de cómo su papá tenía un telescopio y él siempre quería usar el telescopio, ¿no? Entonces, en una de esas, a escondidas de su papá, lo saca, lo arma en su cuarto y se pone a ver las estrellas, y el papá se da cuenta. Y entonces dice el de niño, no, pues me van a regañar, me van a castigar. Pero el papá lo que hizo es que le enseñó a usar el telescopio. Entonces, si en ese momento hubiera habido como un reproche, un enojo, alguna violencia, etcétera, tal vez en ese momento el destino de este muchacho, que después fue uno de los astrofísicos más importantes del mundo, pues hubiera sido totalmente distinto. Y creo yo que sí es importante como tener eso, ¿no? Como esa apertura a la literatura, que yo crecí, teníamos una casa en ese momento pues muy humilde. Yo crecí, por ejemplo, yo dormí en el cuarto de mis papás por mucho tiempo, y mi cama estaba siempre como a distancia el librero de mis papás. Y pues obviamente, siendo un niño de 3, 4 años, agarraba los libros y los arrancaba, los rayonaba, pero mis papás nunca me dijeron no. Entonces creo que desde ese punto, a lo mejor en una dimensión tan física y tan lúdica, empezó mi conexión con la literatura, y desde entonces pues no he parado. De hecho, todavía hasta ahorita tengo en mi librero el libro con el que me enseñaron a leer. Pequeños hitos en la vida, ¿Cuál ¿no? es el libro con el que empezaste? Es un libro es una colección de fábulas. Es una colección de fábulas, y desde entonces de ahí empecé, y ahí lo tengo todavía. Ahí está, como recuerdo. Sí. No, decía, pequeños hitos en la vida, esos momentos de decisiones decisivos donde puede venir un reproche, como dices, puede venir una recompensa, y la vida va marcando sus rumbos, ¿no? Claro. Desde entonces te nació un amor entonces por los libros, por la lectura, por escribir. Platícame un poquito cómo fuiste desarrollando este gusto por la literatura. Hoy en día, pues, muchos jóvenes y no tan jóvenes pecamos por no leer, ni estar enterados, ni nada. Más que Facebook. Entonces, Sí. ¿cómo fue para ti eso y cómo lo ves también hoy en día con los jóvenes? Yo lo que te puedo decir bien clarito en tanto a lo que es el consumo de la literatura con la producción de la literatura, es una frase de Roberto Bolaño que dice que escribir es la venganza por leer tanto. Y creo yo que está como siempre está como esa liga como bien importante en tanto, de nuevo, el consumo de la literatura y la producción de la literatura. En cuanto al consumo de la literatura hoy en día, yo como profesor de preparatoria tengo la fortuna de decir que muchos como de estos miedos, como de estas críticas que se hacen a las juventudes, es que las juventudes no leen, es que quieren estar en TikTok, quieren tomarse fotos, quieren ponerse filtro de cara de perrito y lo que sea. Creo que todo eso a veces cae como en la histeria, porque yo les puedo decir que yo como profesor, yo veo muchos alumnos, o al menos veo más de los que la gente originalmente pensaría, que producen literatura y que consumen literatura. Hay que pensar que ahorita hay muchas plataformas que democratizan la producción de la literatura. Por ejemplo, está Wattpad,
Wattpad, que es una plataforma donde los chicos pueden escribir sus historias y además pueden consumir las historias de otros usuarios. Es una red social de escritores, prácticamente. Y eso ha motivado mucho también a que se dé una producción de literatura y que haya un incentivo para la producción. Y además con herramientas como lo que es TikTok, como lo que es Instagram, como lo que es Facebook. En su momento había una plataforma que también era DeviantArt, que también era muy buena para eso. Pero sí hay un interés en la producción y hay un interés en el consumo. Pero lo que sí es verdad también, creo yo, es de que tal vez por el mismo pesimismo, el mismo como derrotismo de es que la gente no lee, es que la gente no quiere leer, tal vez por eso ya no hay como un esfuerzo. Bueno, ¿para qué me esfuerzo para acercar la literatura a la gente o a los chicos si de todas maneras no lo van a disfrutar, por ejemplo? Otro aspecto que se me hace muy importante como profesor al momento del consumo de la literatura es cómo muchas veces los programas de literatura están diseñados para darte como una historia de la literatura universal, pero va a estar súper desapegado del contexto de los muchachos. Tú pones a un muchacho ahorita a leer el Popol Vuh, es como que... o sea, ¿qué es esto, no? En cambio, si tú te preocupas, por ejemplo... por acercar a un chico a un texto que va a tener una relevancia con él o con ella, es súper diferente. En el caso de mi clase de preparatoria de literatura, un texto que me gusta mucho trabajar con los muchachos es un cuento de Ernest Hemingway que se llama El fin de algo, y es una historia de una ruptura amorosa. Y lo que está bien interesante es de que no es una ruptura que pasa por una infidelidad, por un engaño, por una grosería, una pelea, simplemente es el fin del amor. Entonces te ofrece la oportunidad de presentarle a los chicos como esta experiencia del rechazo, ¿no? De, ok, tú has rechazado, porque creo que muchas veces en la dinámica de los sentimientos habla mucho como del dolor del rechazo, pero ok, ¿tú sabes lo que es rechazar a alguien? O sea, has tenido como esa empatía de tener que separarte de alguien, de dejar de estar ahí, y ofrece esa oportunidad, y creo que a partir de esos sentimientos o de esas emociones es de que se da el acercamiento a la literatura. Sí, a través de las emociones, de vivir esas emociones, claro, de quererlas plasmar o de las vivencias mismas que te van dando para escribir. Fuiste ganador de una beca por parte de Secretaría de la Cultura. Correcto, el PECDA. PECDA. En el PECDA, que las siglas son Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico. PECDA, lo gané en la modalidad de Jóvenes Creadores, todavía alcancé. Eso fue en el 2019. Y ese proyecto que saqué, no puedo hablar mucho de él porque como está en convocatorias y se está colocando, entonces sí, es como que... Pero ¿qué podrías decir los jóvenes acerca de esta convocatoria? Es decir, ¿pueden lanzar sus proyectos? Por supuesto. ¿Pueden hacerlo? ¿De qué se trata? Básicamente hay diferentes modalidades. Hay jóvenes creadores, que es donde yo entré, luego está creadores con trayectoria, pero si no me equivoco, también hay una categoría que es para adolescentes. Y es donde ya es para muchachos así como de preparatoria y universidad, ahí pueden concursar. Lo que les puedo decir de ese programa, en qué consiste y en qué se basa es, básicamente tú haces una propuesta. Tú dices, tengo esta idea en el caso de literatura, porque es para todas las disciplinas artísticas, no es nada más para literatura. Okay. Pero en el caso de literatura, tú llegas con una propuesta diciendo, quiero escribir este libro tiene este título, tiene este argumento, creo que puede tener este impacto social o esta retribución social. Creo que por esto este proyecto puede ser relevante, y ya a partir de ahí tú puedes hacer como un cronograma de tal mes a tal mes voy a producir este porcentaje, de tal mes a tal mes este otro, y así hasta que ya tienes un 100%. Pero digo, nunca he trabajado como jurado en uno de esos certámenes, pero creo que lo más importante que se fijan es como ese impacto social o esa proyección que va a tener el proyecto. Que puede llegar a tener. Claro. ¿Qué se necesita para escribir? Leer mucho. Pero tienes que leer un chorro porque a fin de cuentas, sí, como dije hace ratito, el escribir es una venganza por leer tanto, pero también hay una onda donde escribir puede empezar como una imitación, creo yo. Yo cuando recién empecé a escribir, yo empecé a escribir como siendo una cosita de primaria, pero escribía cosas... ¿Qué escribí? Entonces escribía cuentos. Yo me acuerdo que leí una novela de Joe Gors que se llamaba Doble Identidad, me acuerdo. Y en la portada había un fulano que tenía lentes redondos y cabello lacio y se parecía mucho a John Lennon, y por eso agarré el libro.
Y era una novela que un niño de 8 o 9 años jamás tuvo que haber leído porque era sumamente violenta y sumamente sexual y cosas así. Pero bueno, X. El punto es de que yo leí esa novela y por leer la novela me dio por querer hacer mi propia historia de detectives. Y yo me acuerdo, y todavía hasta ahorita mis papás me tiran a carrilla con eso, me tiran a broma, de que escribí como una historia como de 4 páginas y en la segunda página ya se habían muerto como 6 fulanos, ¿no? Porque era un detective que estaba investigando quién mató a quién y era una cosa súper chistosa, pero así empezó, a fin de cuentas empezó como una imitación. Y también en el caso de la poesía fue algo similar también. Mi camino por la poesía es mucho más diferente porque yo, como les dije, desde ya siendo de primaria hasta ahorita, yo he escrito ficción, prosa. Pero en poesía realmente profundicé en ese campo hace apenas como unos 5 años, más o menos. Entonces sí es muy diferente porque como escritor de prosa, pues pasé por todo un proceso como de madurez, donde fui descubriendo mi talento, mi interés por la literatura, fui leyendo diferentes libros. Y en cambio, cuando empecé a producir poesía, digamos que yo ya era un adulto, ya tenía una identidad fija, ya tenía como nociones como ya no tan plásticas de qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero expresar. Y fue muy distinto, pero afortunadamente en el ámbito de la poesía me tocó conocer a amigos muy importantes de gente como Antonio León, como Armando Salgado, como Minerva Reynosa, como Esteban López Arciga y también a Carlos Rodríguez, que fueron personas que me ayudaron a conocer la poesía como más allá de lo que yo pensaba que era la poesía, como muy como la onda académica, por así llamarlo. Y eso también me ofreció como un trampolín a otro tipo de producción literaria, que es muy importante. ¿Te han compartido estos colegas que compartes su proceso creativo? ¿Cuáles son las herramientas que tú has adoptado para llevar a cabo sea un poema? ¿Pasas por alguna especie de ritual para sentarte y acompañado de enfocarte? un poquito de mi pregunta, Sí. porque decías que para escribir había que leer mucho, ¿no? Uh-huh. Pero también te diría, en forma de pregunta, que también hay que vivir mucho, vivir la vida plenamente para poder escribir. Y eso me llevaba a la pregunta que comparto con el Madani. Uh-huh. ¿Cualquiera podría escribir? ¿Hay una metodología para poder llevarlo a cabo? ¿Qué me enseña la literatura para poder estructurar esto? ¿Todos pueden escribir? Sí, esa es la respuesta más así súper seca que te puedo decir. Y simplemente es por el hecho de que el arte es un medio totalmente democrático. Toda la literatura cabe dentro de la literatura, que es una frase que siempre le robo a un amigo mío, Antonio, que ahorita lo mencioné, porque es verdad. O sea, a fin de cuentas la palabra la tenemos todos. La palabra la tenemos todos y todos tenemos derecho a ella y tenemos el privilegio a ella, y de ahí parte que tú puedas tener como esta experiencia en la literatura, donde es la oportunidad de habitar o de explorar otras identidades. Porque si yo soy un hombre heterosexual, mexicano, que vive en el norte del país, a lo mejor entonces si yo me acerco a la literatura, por ejemplo, de Ocean Vuong, que es un escritor que es vietnamita, pero es americano, es un hombre homosexual, entonces tiene esta experiencia de que es un hijo de inmigrantes que vienen de una situación, escapando de una guerra, y todo eso resulta en una experiencia súper diferente a la cual yo no tendría acceso a menos de que yo leyera una de sus obras. O por ejemplo en el caso de Ben Lerner, que Ben Lerner tiene un poema que se llama Elegía Didáctica, que es una exploración de lo que fue Estados Unidos después de la caída de las Torres Gemelas. Entonces yo no tengo acceso a esa experiencia, la viví por ser una persona en frontera, pero yo no fui norteamericano, yo no caí como en ese aspecto de shock cultural. Sí, que exactamente, pues entonces No ahí, lo apropiaste. exactamente, o sea, no estaba ahí, pero bueno, caí en ello y eso me ayudó Dicen que a caer ahí. Que la lectura, yo respeto mucho los libros porque pues la lectura creo que conoces al autor, Uh-huh. sus ideas, Sí. sus más finas ideas, sus más puliditas ideas, o sea, el mensaje que te están dando debe ser como el respeto, ¿no? Cuando agarras un libro, Uh-huh. wow, por algo lo leo, ¿no? Uh-huh.
Sí, y sobre la experiencia de vida, hay una frase de Albert Camus que me encanta. Pues voy a parafrasear porque no me la sé de memoria, pero es del mito de Sísifo y habla de cómo básicamente dices, ok, tienes un hombre de 80 años que vivió en extrema pobreza, en miseria, básicamente ¿cómo te puedo decir? Como en precariedad. Y luego tienes a un hombre de 80 años que viajó por todo el mundo, que tuvo una familia próspera y tuvo un negocio y fue emprendedor. Y a lo mejor puedes inclinarte por decir que el segundo fue el que tuvo como que mayores experiencias o más experiencias, pero objetivamente hablando los dos vivieron 80 años. O sea, los dos tuvieron la misma cantidad de experiencias porque vivieron la misma cantidad de tiempo. Entonces no se trata como de la calidad de las experiencias, sino de la atención que les pones, creo yo. Wow. Está padrísimo verlo con esa perspectiva, ¿eh? Hay algo que hagas como, no sé si te pasa que de repente te surge una frase y que lo necesites escribir en ese momento. O sea, ahora sí que lo llaman muchas veces el momento, ¿no? Ese cuando estás en tu zona. Ajá, ¿cómo sabes cuando estás en tu zona? Sé que estoy en mi zona porque no me dejan paz. Porque no me dejan, sí, es así como que te está dale, pique la cabeza y no te va a soltar hasta que te sientes y lo desarrolles y lo escribas. Eso me pasa mucho con poesía, porque poesía pues obviamente es en verso, son como destellos de lenguaje o son como de repente como moléculas de lenguaje que se te quedan en la cabeza y las vas así como masticando hasta que llega un punto donde ya juntas suficientes o te animas a sentarte frente al papel o frente al procesador de palabras y te pones a escribir, ¿no? Que tocando el tema que mencionabas hace ratito sobre como, cuál es el proceso para escribir, yo no creo en la inspiración, creo que simplemente o si existe la inspiración es mejor que te agarre trabajando. Creo que es importante tener como esa disciplina al momento de escribir, de saber qué es al final poner una palabra enfrente de la otra, como dijo Neil Gaiman hace mucho, y al final creo que también se trata pues sí, básicamente de saber dosificarla, de saber entender que la literatura va más allá de simplemente sentarte a escribir. Hay todo un proceso que pasa más allá de la pantalla, más allá del cuaderno, que también tienes que ponerle atención. Wow. Pues bueno, Joaquín, yo te quiero dar las gracias por tus experiencias, por habernos compartido. Nos llevamos buenos consejos acerca de la literatura. Esperemos que... Yo quiero sentarme a escribir. A plasmar las ideas. No, yo me llevo mucho. Saber si también los que nos ven y nos escuchan, pues también encuentran esa inspiración, pero más que inspiración, disciplina, ¿no? Muy para poder llevar a cabo sus objetivos. Sí, definitivamente lo más importante, la disciplina y la tenacidad sobre todo. Constancia. Para ser escritor tienes que acostumbrarte a trabajar sin aplausos. Una última pregunta. ¿Qué opinas de quienes nos están viendo que rayan sus libros? ¿Qué les dirías? Que lo sigan haciendo. Mira, es que yo es algo que empecé recientemente, ¿sí? Que específicamente leyendo filosofía. Yo no hacía esto, mis libros de ficción están todos completitos, así. Algunos hasta cerrados, ¿no? Porque, pues ya sabes, ¿no? Uno compra libros y ni siquiera los abre. Pero en el caso de los libros de filosofía y en poesía, yo me encuentro mucho ya en el vicio de traer un lápiz, traerme las banderitas y traer un marcador fosforescente. Porque a veces sí hay cosas que lees que son tan contundentes que a lo mejor no siempre vas a decir, uy, me lo voy a robar o me lo voy a agarrar para algún proyecto futuro. Pero sí es como es tan marcado lo que te hacen que tienes que dejar como un recuerdo de, ok, aquí en este punto me dejó esta huella. Ajá, me dejó esta huella y por eso quiero acordarme para después. Que de hecho hasta por eso estoy mencionando muchos autores, no, disculpen eso. Pero por ejemplo, Paul Auster en una entrevista que le hicieron en la revista Life and Style, si no me equivoco, él mencionaba de cómo la lectura es un acto cataclísmico. O sea, muchas veces lo asociamos con un vinito, un quesito y pongo musiquita así, jazz o lo-fi, lo que sea, y me pongo a leer, ¿no? Y como este hábito relajante, y a veces es todo menos eso. Si encuentras de repente vas a encontrar un libro que te va a voltear la tortilla, que te va a mover el tapete y te va a quebrar el mundo y te lo va a poner al revés. Entonces... Es lo mejor que te puede pasar. Y a mí por eso se me hace como bien importante
específicamente cuando estoy leyendo libros académicos o de filosofía, de sentarme como a hacer estas notas, Sí. como para recordar qué es lo que pensé en ese momento. ¿Y hasta les debates o no? ¿O simplemente A veces hago como resúmenes. eso? A veces medio prosaicos, así como con groserías, así cosas así, porque así es como lo siento en ese momento, sí lo confieso. Porque ahorita estoy leyendo una biografía de Nicolás Maquiavelo donde de repente vienen cosas, ¿se puede decir groserías? Sí, pues le vamos a poner pi, pero... Pues dice cosas muy... donde son aspectos como de la política del Renacimiento que te quedas tú, wow, o sea, realmente son cosas que sucedieron y como que te hacen pensar que realmente la realidad es más extraña que la ficción, ¿no? Entonces, para mí ahorita que estoy leyendo específicamente ese libro, sí se me hace como bien importante hacer esos aterrizajes y marcarlos así, escribir esas notas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por los consejos y por platicarnos y compartirnos. Ha sido un placer conocerte. Y pues, ya saben, plebes, escriban, lean mucho si es lo que les interesa. Hay mucho que conocer y no hay nada mejor que pueda hacer un libro que voltearte la tortilla. Sí, definitivamente. Muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Muchísimas gracias, chicos.